Soy César Tomás Rodríguez, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández. Mi campo de actuación es el derecho deportivo y en este curso de monitor de fútbol vamos a intentar introducir la normativa básica de desarrollo que regula actualmente el deporte en España. Como bien sabemos, el deporte en España es un fenómeno público que abarca principalmente dos administraciones en cuanto a su legislación. Por un lado, la legislación estatal y por otro lado, la legislación autonómica. El ámbito local también influye en el deporte de manera sustancial, pero su legislación va a venir determinada por la delegación de funciones que hagan las otras dos administraciones. Bien, lo que vamos a ver en primer momento es cómo se articulan las competencias en deporte en relación con el Estado central y el Estado autonómico, lo que llamamos en España, porque así lo es, un Estado autonómico. Bien. Veremos cómo está estipulado el deporte en la Constitución de 1978, veremos también cómo se articula el reparto de competencias dentro de la Constitución y cuáles son las consecuencias de ello. Veremos cómo la consecuencia de ese reparto de las competencias se articula mediante la creación de los estatutos de autonomía, qué ámbitos de intervención tienen las comunidades autónomas y qué funciones básicas tienen los entes o las entidades locales, las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Bien, los objetivos y aspectos clave de nuestra intervención será cómo está configurado el Estado, qué origen tienen las normas que lo regulan, qué competencias se atribuyen a cada una de las administraciones y qué ámbitos de intervención tiene cada una de las administraciones en el deporte. En primer lugar, vemos que el deporte como fenómeno público está regulado desde su origen por la norma básica de nuestro Estado de Derecho, que es la Constitución española, en su artículo 43. Ese artículo 43 lo configura como un principio rector de política pública. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el deporte no es un derecho fundamental, pero sí que es un valor añadido a las políticas que deben implementar las administraciones públicas. Es decir, las políticas que se lleven a cabo por parte de las administraciones públicas en el ámbito de lo social deberán incluir los valores que permitan a la sociedad hacer deporte, hacer ejercicio físico. Se configura como un elemento de salud pública, como un elemento educacional y, por supuesto, como un elemento de ocio. Esos tres ámbitos son los que preocupan a nuestra administración pública. El artículo, por otro lado, el artículo 148.19 atribuye la competencia a las comunidades autónomas siempre que esté recogido en sus estatutos. Por tanto, diremos que hay un principio de voluntariedad de las comunidades autónomas a la hora de regular el deporte. Esto se articula, esta atribución de competencias o funciones en cuanto a la implementación del deporte en la sociedad, se articula mediante el reparto de competencias. Ese reparto de competencias viene definido por un concepto jurídico llamado descentralización, es decir, se pasan del centro del Estado, de la administración central, se traspasan o transfieren competencias a las comunidades autónomas. Esto viene definido, viene articulado en los artículos 148 y 149 de la Constitución española, que delimitan cuáles son las competencias que pueden ser transferidas y cuáles son las competencias que serán exclusivas del Estado. Esto tiene su consecuencia en los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas, que son la norma básica de esa comunidad autónoma y que por tanto incluirá el deporte como una de las políticas a llevar a cabo por parte de la administración autonómica. Una vez que está incluida en el Estatuto de Autonomía, la materia conocida como deporte, bueno, pues es de obligado cumplimiento por parte de la Administración. ¿Cómo se crean estos estatutos de autonomía? Bueno, bien, estos estatutos de autonomía tienen varias vías que están establecidas en la Constitución, básicamente, o las que podemos delimitar, básicamente serán dos, uno mucho más complicado, que se implementó, se puso en marcha en relación con las comunidades históricas, que bueno,
necesita un referéndum, luego una asamblea constituyente, luego otro referéndum, pero bueno, no entraremos en más detalle en cuanto a eso. Y otro procedimiento que será el de la ley orgánica, simplemente una ley orgánica del Parlamento Central, del Congreso de los Diputados, que dé vigencia al Estatuto de Autonomía de la Administración Autonómica que corresponda. Este Estatuto de Autonomía es la norma básica, es como la constitución de la Administración Autonómica y delimitará las competencias, las competencias de esa Administración, entre las que, por supuesto, se incluirá el deporte, pero el deporte como elemento de desarrollo normativo. Eso quiere decir que los ámbitos de actuación del Estado seguirán existiendo porque el deporte se configura en muchas áreas, el área de competición, la educación, el área del alto nivel, las competiciones extranjeras, los organismos públicos, en fin, las competiciones internacionales, los organismos públicos que la rigen. Por tanto, el deporte en sus múltiples facetas, unas veces estará intervenido por una administración y otras por otro, pero en cualquier caso las bases siempre se marcan desde la administración central. ¿Qué ámbito tienen de intervención las comunidades autónomas? Bien, pues el ámbito de intervención vendrá regulado en el estatuto. Hay estatutos más escuetos, hay estatutos más extensos en su explicación de cómo van a aplicar esa competencia, pero en cualquier caso deberá ir incluido. Si es escueto la explicación del estatuto, bueno, pues tendrá que ser desarrollado mediante leyes autonómicas. En cualquier caso, la legislación autonómica tendrá que respetar bases estatales y tendrá que estar implementado mediante una uniformidad de contenidos que no haga diferir mucho la regulación deportiva de una autonomía a otra. En cualquier caso, ya adelanto que no se podrá diferenciar mucho porque el deporte es un fenómeno federativo y por tanto las federaciones, como funcionan autónomamente, no dependen tanto de la administración como para que les imponga sus propias regulaciones muy estrictamente, hará que se homogeneice la regulación del deporte en España. Efectivamente hay una primacía federativa, son las federaciones las que al final son el instrumento de desarrollo de una competencia en deporte. Son las federaciones las que han asumido este rol en la sociedad porque las administraciones han delegado las funciones en ellas y por tanto básicamente su asistencia a las administraciones públicas es muy extensa y a la vez muy intensa. En cualquier caso, en cuanto a la organización administrativa para llevar a desarrollo la competencia del deporte, la comunidad autónoma goza de plena autonomía, goza de plena independencia, es decir, puede crear su propia organización territorial, organización administrativa que desarrolle la materia deportiva. También es verdad que en cuanto a deportes autóctonos, las administraciones autonómicas sí es cierto que pueden legislar sin necesidad de cumplir o de respetar unas bases impuestas por la administración central. Bien, dentro de este entramado organizativo, ¿qué funciones cumplen las entidades locales? Las funciones también estarán establecidas en el estatuto y básicamente serán el deporte escolar, que es la gestión del deporte escolar, que se configura mediante competiciones escolares, que luego pasan al ámbito nacional, la gestión de instalaciones, construcción de instalaciones también, la función de ampliar la práctica deportiva a toda la sociedad, lo que se llama deportes para todos, es decir, hacer pruebas, eventos o permitir a la sociedad en sus múltiples y diversas características pues que practica deporte y a la vez las funciones locales también son capaces de desarrollar y crear una estructura organizativa propia, que bien vendrá definida por instrumentos que no son propios administrativos, como puede ser un patronato, una fundación, es decir, que están separados de la administración, aunque dependan de ella, o bien la estructura orgánica dependa específicamente de la propia administración local, Concejalía de Deportes, por ejemplo, o Diputación en cuanto al Diputado de Deportes y más.
Una vez visto esta introducción a la normativa y para ver el origen de lo que luego veremos se desarrolla para el deporte español, tenemos que hacer unas preguntas de control para que bueno, pues vosotros que estáis al otro lado de la cámara os autoevaluéis. ¿Cuántas administraciones tienen competencias en deporte? ¿Qué otras entidades o instituciones, además de la administración, intervienen en el ámbito deportivo? Esas dos preguntas habrá que contestarlas con las explicaciones que hemos dado. Conclusiones. En primer lugar, el deporte es una materia transferida a las comunidades autónomas. Eso quiere decir que la competencia es autonómica. ¿De acuerdo? Eso lo marca la Constitución, como hemos visto. En segundo lugar, esa transferencia de competencias hace que la comunidad autónoma pueda regular pueda tener sus propias reglas, pueda regular sus propias leyes. Por otro lado, las estructuras administrativas estatales y autonómicas se crean al margen. Muchas veces serán una espejo de la otra, pero si bien es cierto que cada una de las estructuras no tiene por qué tener ninguna relación con la otra. El deporte se configura en la Constitución como un elemento de salud, por tanto, de lo que se trata, ya bien sea organizando competiciones o bien sea organizando eventos o la práctica deportiva en general, fomentando la práctica deportiva en general, estamos ante una política de fomento para el bienestar general. En nuestro país, actualmente, las federaciones tienen el monopolio absoluto en cuanto a las modalidades deportivas. Eso quiere decir que todos los ámbitos de competición están regulados por las federaciones. Y además, todos aquellos eventos o actos o actividades en los que se necesite una regulación específica de la prueba necesitarán de la asistencia de la federación que asiste a las administraciones en su organización y desarrollo. Las bases normativas se establecen por la Administración Central, veremos después qué norma es la que rige, y estas bases serán distintas si estamos ante un ámbito de actuación, por ejemplo la competición, u otro, por ejemplo el fomento del deporte. Bien, pasaremos ahora a la parte segunda de nuestra explicación.